Buenas tardes a todos, es realmente un gusto estar acá nuevamente. Gracias al doctor Max por la iniciativa, gracias al Rotary Montevideo. Me voy a referir simplemente en base a una serie de reflexiones a un tema que me es demasiado familiar, porque el arranque de mi carrera, tanto académica como periodística, tiene que ver con el certamen Martini y con la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera sido por este tema, yo no estaría ante ustedes ahora. Pero el tiempo es oro, dicen, y voy a decir que no nos engañemos, ¿verdad? Que la Segunda Guerra Mundial, que aparentemente es como un hecho aislado, ¿verdad?, de enorme importancia, una catástrofe sin parangón en la historia de la civilización, sin embargo, no es independiente. Es una consecuencia directa de la gran guerra civil europea que se vivió en el 14, del 14 al 18, la llamada equivocadamente Primera Guerra Mundial, lo que se llamó en su época la Gran Guerra, la Guerra del 14, o la guerra para terminar con todas las guerras, o la guerra por la civilización. Lamentablemente todas estas esperanzas, después de 1918, van a ser disipadas, van a ser echadas al viento, y en el lugar de un mundo mejor va a venir un mundo mucho más amenazante. Un autor ruso emigrado en Europa en la década del 30, Sergei Chakotin, en un libro que tiene que se llama The Rape of the Masses, la violación de las masas, habla que el surgimiento de los movimientos totalitarios con adhesión popular muy grande, y hablo sobre todo de Alemania y de Italia, se debe a que las grandes masas habían quedado huérfanas de muchas cosas. Habían perdido en la Gran Guerra el idealismo, habían perdido la lealtad a una cantidad de valores que eran aceptados, habían padecido la desocupación, el hambre, el sentirse absolutamente dejados de lado, sobre todo hablo de los excombatientes y de las familias. Entonces, estas masas estaban dispuestas a vender el cuerpo y el alma a quienes les prometieran un futuro mejor, y si era a corto plazo, aún mejor todavía. O sea, acá tenemos una causa que es alimentada también por posiblemente el peor tratado no voy a decir de paz, el peor tratado de venganza, la peor paz cartaginesa que se ha hecho nunca, que es el Tratado de Versalles y sus tratados anexos respecto a Austria-Hungría, Saint-Germain, y los tratados de Sèvres y Trianon con Turquía y con Bulgaria. Esto destrozó el mapa europeo, lo balcanizó y perpetuó una situación en Alemania, sobre todo, que va a dar paso a los peores rencores y a las peores venganzas. Déjenme recordarles brevemente que parte de esta ceguera, que no la denuncio yo ahora, en 1920, Lord Maynard Keynes, miembro, premio Nobel, ¿verdad?, de Economía, como ustedes saben, que integraba la delegación británica en el tratado, se retiró a los 6 meses espantado de lo que estaba oyendo y lo que estaba viendo, y escribió un libro que es altamente recomendable, que se llama Las consecuencias económicas de la paz, y que muchos de ustedes habrán quizás ya, digamos, leído. En 1920, Keynes pronostica que va a haber un entreacto que él estima de unos 25 años para que estalle un conflicto mucho peor que el que acaban de pasar. Con lo cual estoy diciendo que las semillas del segundo gran conflicto están atadas inexorablemente con los acontecimientos del final de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo con la Revolución Rusa, con la verdadera Revolución Rusa, que es la de febrero del 17 y el golpe de Estado bolchevique de octubre del 17. Porque en la instalación de la Unión Soviética, la llegada al poder en 1926-27 de José Stalin, la creación del Comintern, el Comité Internacional de Acción Revolucionaria, va a llevar también a otra dicotomía feroz en Europa, si es que consideramos a Rusia como país europeo, lo cual daría para toda una discusión, ¿verdad? El hecho es que los nacionalismos extremos que se van a ir afianzando tanto en Italia con el fascismo a partir de octubre de 1922 con la marcha sobre Roma
como el nacionalsocialismo alemán, a partir del 33, que en realidad el nacionalsocialismo alemán recoge toda una herencia de nacionalismos y de sentimientos sumamente populares y aceptados. El mérito, si es que se puede hablar de esto, el cinismo fue justamente nuclear a ese sentimiento popular en un gran movimiento nacional, lo que los alemanes llamaban el Deutsche Bewegung, o sea, el movimiento nacional. Entonces todo esto llevó también a otro enfrentamiento que va a hacer acelerar la última guerra civil europea, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y las potencias totalitarias y los países autoritarios que había mayoría en aquellos momentos en Europa. No les voy a decir a ustedes, que son personas doctas y que han estudiado esto y lo han vivido quizás mucho más de cerca que yo por razones cronológicas, sino que les voy a decir que el mapa europeo, si ustedes lo examinan país por país, desde Finlandia hacia abajo, en la década del 30 muestra un galimatías, una especie como de assortiment, dirían los franceses, de todos los dictadores benévolos, no tan benévolos, hombres fuertes, hombres providenciales, desde el mariscal Mannerheim en Finlandia, el mariscal Józef Pilsudski en Polonia, y así siguiendo. Quiere decir que hay un doble fenómeno. Los países vencidos buscan reconquistar posiciones, buscan una suerte de revancha, y pongo entre estos países vencidos, aunque parezca mentira, como ustedes saben mejor que yo quizás, a Italia. Italia, de hecho, por haber sido ignorada, por haberle mentido en las promesas que se le hicieron a Italia para que entrara en guerra por el Pacto Secreto de Londres en mayo de 1915, Italia no va a recibir prácticamente nada de lo que se le había prometido, y eso va a ser el pasaporte a la inestabilidad política y social que va a caracterizar Italia del 19 al 22, con innumerables atropellos, ocupaciones de fábrica, huelgas, ensayos de una revolución bolchevique, y al final se va a dar el poder a Benito Mussolini porque garantizaba una cantidad de cosas que la gran mayoría de los italianos querían tener. O sea que hay una enorme fuerza motriz. Oswald Spengler, en su último libro del año 34, que les recomiendo sinceramente, disculpe que no me puedo escapar de mis afanes académicos, me parece estar dirigiéndome a la clase que tengo dentro de pocos minutos en la universidad, pero no lo hago con esa tesitura, con ese ánimo. Oswald Spengler simplemente se lo cito porque es más conocido por los 4 tomos de la decadencia de Occidente, del año 22. Pero el libro más fascinante de él se llama Años decisivos. Es el libro en el cual Spengler, poco antes de su muerte y luego de una longitudinaria reunión con Hitler, que duró 4 horas y en la cual Spengler pudo hablar 4 minutos, estoy hablando del año 1934, Spengler escribe ese libro y advierte que si Alemania pretende llevar fuera de fronteras la revolución que ha triunfado adentro de fronteras, va a haber un conflicto muy peligroso. O sea, Spengler, en las últimas páginas de este libro, es un libro apasionante porque habla, por supuesto, del choque entre Asia y los países europeos, y como que se adelanta a muchas cosas. Voy también a aclararles algo, que la intención del principal deus ex machina de todo este tema, Adolfo Hitler, no era precisamente entrar en guerra contra Francia y contra Inglaterra. Desterremos esta idea porque es un preconcepto que obedece a los acontecimientos que van a seguir, digamos, luego. Es decir, hasta marzo del 39, Hitler había actuado siempre dentro de los límites de las reclamaciones alemanas por las injusticias del Diktat de Versalles. Y los ingleses lo habían comprendido así y le habían dado muchísimo vuelo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el acuerdo naval germano-británico de marzo del 35, en el cual Gran Bretaña le da a Alemania el permiso, porque así hay que hablar, de construir una flota de superficie del 33% de la flota británica.
Déjenme decirles que por menos de esto, Gran Bretaña fue hacia su ruina, a la ruina de su imperio y a la guerra en 1914. Y le da, por el Tratado Anglo-Germano del 35, paridad en submarinos. Submarinos, el arma que había puesto casi de rodillas a los aliados en 1915 al 18. Entonces, observen ustedes cómo la diplomacia británica y los gobiernos británicos procuran que Alemania resucite en alguna medida, se rearme en alguna medida, para que se enfrente con la Unión Soviética. Déjenme decirles también que Francia no fue consultada en este acuerdo. El primer acto, yo diría, donde Hitler se saca su máscara, ¿verdad?, y se deja ver tal como era, es la anexión de la República Checa, que había quedado, por supuesto, muy disminuida luego de los tratados de Múnich, de los acuerdos de Múnich de septiembre del 38. Ahí es cuando Neville Chamberlain, Édouard Daladier en Francia y en Inglaterra se dan cuenta de que es una cuestión de que la próxima víctima de Alemania va a ser Polonia. Pero cuidado con esto también, porque hay que decir en honor a la verdad histórica que Polonia, la República de Polonia, fundada en 1919 por el Artigas polaco, por el mariscal Pilsudski, había tenido un acuerdo de cooperación, amistad y militar con Alemania hasta 1934. Cuando muere el presidente Hindenburg en el 34, Hitler llega al poder el 30 de enero del 33, ese acuerdo es renovado entre Pilsudski y Hitler, por una sencilla razón, que Pilsudski se la va a relatar a un corresponsal de la revista francesa que ustedes conocen, que se llama L'Illustration, la gran revista culta que llegaba aquí, con unos corresponsales extranjeros espléndidos. El corresponsal de L'Illustration en Varsovia le pregunta a Pilsudski poco antes de su muerte, en el 34, ¿qué piensa, qué es más conveniente para Polonia? ¿Acercarse a la Unión Soviética, a Rusia o a los alemanes? Y Pilsudski le dice, mire, con los alemanes corremos el riesgo de perder nuestro cuerpo, nuestra libertad física. Con los soviéticos perderíamos el alma y el cuerpo. Y esa es la base del entendimiento. Polonia, originalmente, en ese acuerdo, iba a ser el trampolín, como lo fue con Napoleón en 1812, de invasión a la Unión Soviética. O sea, Polonia aliada con Alemania y con todos aquellos pequeños países de Europa oriental y central que temblaban frente al expansionismo ruso. Sin embargo, Pilsudski muere y su liderazgo es sustituido por una especie como de claque político-militar que los autores marxistas no vacilan en calificar de fascistoide, yo creo que no era tanto, pero acá aparecemos en marzo del 39, otra vez volvemos con Francia e Inglaterra cometiendo un error sumamente grave, que es dándole el cheque en blanco a los polacos para que no negocien con los alemanes. Estimado amigo, ¿y por qué ustedes van a volverse tan duros? Cuando los alemanes en realidad lo que le pedían a Polonia, recordemos todos, que era un corredor que vinculara a Prusia Oriental con Danzig, la ciudad libre, ¿verdad? Y Danzig a su vez con lo que sería la Prusia del lado de Alemania, digamos. Esa era la petición, no es nada más, no era ni siquiera la petición que Bolivia le hace a Chile ahora, porque lo que Bolivia reclama es una vía férrea y una carretera con soberanía boliviana. Este no era el caso. Los polacos, con el cheque en blanco era muy sencillo. Ustedes no transen, no negocien, manténganse fuertes, tienen un buen ejército y nosotros los vamos a ayudar si los alemanes se pasan de rosca. Ahora, si ustedes miran un mapa, me van a decir cómo esa prometida ayuda de Londres y de París iba a ser posible. No había ninguna posibilidad. Y la tragedia se va a consumar, ¿verdad? Y la tragedia se va a completar todavía en el horror de que Polonia, causa de la libertad y de la democracia en el 39, va a ser entregada atada de brazos y manos vía los acuerdos de Yalta a la Unión Soviética en el 45. Pero desterremos también la idea de que Hitler quería una guerra europea generalizada en el 39.
Alemania, y está proclamado ya en todos los escritos que ustedes puedan leer, revistas de propaganda, en el libro escrito por Hitler en el primer tomo, Mein Kampf, escrito en el 23-24, Rusia será la India de los alemanes. Entonces hay que enfocar el segundo gran conflicto o el segundo gran acto, digamos, de la Gran Guerra Europea del 14 en este contexto. Es una lucha mortal entre el nacionalsocialismo, nazismo alemán y el bolcheviquismo. Ese es el planteo inicial. Déjenme decirles también que hablando con europeos, yo viví 14 años fuera, he hablado con muchos excombatientes, personas que vivieron esa época, y el terror que había de una expansión de la Unión Soviética, sobre todo en países como Rumania, Bulgaria, el país oriundo del doctor Marx, Hungría, Polonia, Finlandia, eran todos países que temblaban frente a la posibilidad de que la Unión Soviética se expandiera. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial va a comenzar por el incidente de Danzig, por un pésimo cálculo político que va a hacer Hitler. Hitler no cree que las democracias occidentales, a las cuales él menosprecia, van a ser capaces o van a ser inteligentes en afirmar su garantía sobre Polonia y defender a Polonia con prácticamente nada y entrar en una guerra europea generalizada, que iba únicamente a debilitar a Europa. Europa estaba todavía aterrorizada por las bajas y la destrucción de la Gran Guerra del año 14. Si no, pregúntense ustedes por qué la mentalidad eminentemente defensiva del ejército francés, esa doctrina que se concentra en la línea Maginot. La línea Maginot, destierro otro mito más, funcionó perfectamente bien. Impidió el ataque alemán por ese sector y con 150.000 hombres a lo largo de 180 kilómetros obligó a los alemanes a repetir la misma maniobra del 14, el plan Schlieffen modificado, entrar por Bélgica, y ahí, a diferencia del 14, se enfrentaron ya en la propia frontera con el ejército francés prácticamente en pleno y el British Expeditionary Force, el famoso BEF de los británicos. O sea que acá vemos cómo se arma todo este conflicto y cómo, yo me acuerdo siempre del profesor Carlos Pitaluga Vidal, el jurado mío en Martini, cuando nos reunimos a cenar en el Águila un día con el profesor Alfredo Castellanos y él. Yo era un chiquilín, estaba nada más que para oír lo que ellos estaban contando, ¿no? Cómo el profesor Carlitos Pitaluga dijo, el día en que cayó París, no fui a dar clase. Me puse el robe de chambre y me quedé en casa. Y Alfredito Castellanos dijo, no, nosotros abrimos una botella de champán. Para ilustrar un poco también en nuestro país, por más que los partidarios del Eje y de la Francia y de la, España falangista eran minoría, había una admiración también por los logros tecnológicos. Es el caso que pasa en España. España admiró a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, tuvo la gran visión de mantenerse fuera del conflicto. Y acá, bueno, la caída de París simboliza otra falacia que los alemanes creen: ganamos. Es que todo el mundo, toda Europa creyó en aquel momento que la guerra había sido ganada. Nadie daba, excepto Fernán Silva Valdés en su poema Canto al hombre inglés, que se los recomiendo, es un hermosísimo poema, escrito en el año 40, en pleno auge de la Blitz sobre Londres, y Fernán Silva Valdés dice, cuidado con el que te mojó la oreja porque no sabe lo que hizo. Gran Bretaña, con Winston Churchill a la cabeza, va a liderar esa resistencia así, de forma absolutamente terca, tosuda y firme contra los alemanes. Y a los alemanes los va a poner en la disyuntiva que, teniendo ese portaaviones a espaldas de ellos, sin embargo, van a tener que dirigirse hacia la Unión Soviética. Porque ese es el enemigo mortal y ese es el enemigo que se está rearmando a pasos acelerados para atacar Europa, cosa que también, déjenme decirles, está totalmente probada históricamente de las intenciones. Por ejemplo, le voy a citar nada más que una fuente. David Irving en su libro La guerra de Hitler cita documentos rusos, cita el discurso de José Stalin ante la graduación de oficiales de la GPU NKVD
en abril del 41, o sea, escasos mes y medio antes de la invasión alemana. Y el discurso de Stalin ante esa crema florinata, ¿verdad?, de los servicios secretos rusos, tiene una parte central que es impresionante. El único enemigo de la Unión Soviética es la bestia fascista alemana. Quiere decir que, fíjense el contexto, al mismo tiempo Stalin va a ser increíble, no va a creer que los alemanes van a romper el pacto Molotov-Ribbentrop de agosto del 39. Y ahí interviene el factor descompensatorio, ¿verdad? Que podíamos analizar, bueno, cuáles fueron los grandes, turning points, los puntos claves de la guerra, ¿verdad? Que es la intervención fatua, vana, de Mussolini en los Balcanes. Eso ocurre en momentos, noviembre de 1940, cuando Italia está empeñadísima y derrotadísima en África del Norte, que ha perdido toda Tripolitania, toda Libia, que está desesperada por obtener ayuda de los alemanes, humillándose Mussolini, que se consideraba el maestro de Hitler, y sin embargo, simultáneamente con eso, lanza Mussolini, porque Mussolini es el gran responsable, acumula todos los cargos, ¿verdad? Ministro de Guerra, conductor político, secretario general del movimiento fascista, y entra a través de Albania, invade Grecia en pleno invierno, atravesando la cadena montañosa del Pindo, que es lo más infernal que ustedes se pueden imaginar, con un ejército que no estaba capacitado ni en medios logísticos, ni en armamento, ni nada. Iban a ser derrotados y van a obligar a los alemanes a suspender la invasión programada contra Rusia en abril, y van a perder los alemanes por culpa de Italia y del fascismo 9 semanas de tiempo, las 9 semanas claves de buen tiempo, de buen clima, que van a llevar a los alemanes a la derrota frente a los muros de Moscú. Miren que están las fotografías de los muros del Kremlin sacadas por un equipo de pioneros alemanes, de ingenieros, a 18 kilómetros de distancia. Con esto les quiero decir que las guerras se van acumulando y, por supuesto, se van acumulando fallas y errores y demás, y la Unión Soviética va a dar una prueba brutal, y digo brutal porque las últimas estadísticas reveladas hace 2 años hablan de 29 a 30 millones de muertos, o sea, aquellos 20 millones de los cálculos de los años de las décadas anteriores han quedado, y lo que no se sabrá todavía, y lo que no se sabrá. Los historiadores que se han tomado el trabajo de aprender ruso y están trabajando en los archivos generales en Moscú, están sacando mucha información, ¿verdad? Y se van a escribir nuevas historias, porque constantemente, acá en el Uruguay no nos damos cuenta porque los libros llegan con cuentagotas y llegan muy pocos títulos, pero viajen ustedes por Europa, dediquen un poco de tiempo, ni hablo de los Estados Unidos, dediquen un poco de tiempo a las librerías grandes, importantes, de libros especializados inclusive en temas políticos, militares, y van a ver qué producción anual que hay. La cantidad de sociedades de historia militar que hay en Inglaterra, en Francia, es decir, son temas sobre los cuales se viene trabajando y produciendo constantemente. Vayamos a decir que un hijo putativo un poco de todo esto es el imperio del Japón, al cual, a pesar de haber sido recompensado con los mendrugos que le quedaban a los aliados en Asia, el imperio del Japón, por el fracaso del sistema parlamentarista japonés en la década del 20, ¿verdad?, va a caer progresivamente en manos de los militares, asociaciones patrióticas y grupos ultranacionalistas, vamos a llamarlos. Y Japón va a librar su propia campaña, su propia guerra, sin ninguna coordinación con los alemanes y sin darse cuenta de que la derrota de los alemanes, y digo esto por la neutralidad japonesa, violando el pacto tripartito, el famoso Roberto, Roma, Berlín, Tokio, ¿verdad?, cuando los alemanes invaden, digamos, Rusia. Había en Japón, el ejército sobre todo estaba a favor de iniciar una acción simultánea contra la Unión Soviética en Siberia y, por supuesto, dedicarse a lo que hicieron entre diciembre del 41 y junio del 42, que es la conquista de más de 30 millones de kilómetros cuadrados de agua y de antiguas colonias europeas, con lo cual Japón pensó que podía dictar términos de paz
a los Estados Unidos. Y aquí interviene el gran factor desequilibrante, ¿verdad?, que es la potencia. Primero, la convicción democrática del presidente Franklin Delano Roosevelt, que se va a revelar como muy ignorante posteriormente en temas europeos y se va a dejar capturar por Stalin y sus encantos, que no nos da el tiempo para detallarlos, pero Roosevelt encarna desde un principio, desde su primera presidencia en el 33, la conciencia de que la guerra contra los totalitarismos europeos es inexorable, que es cuestión de tiempo, y que Estados Unidos, por más que la opinión pública es mayoritariamente aislacionista y no quiere guerra, y por eso es que Roosevelt va a tener que contribuir a fabricar el incidente de Pearl Harbor, pero el hecho es que Roosevelt sabe que si Estados Unidos no entra en esa guerra, Rusia posiblemente sea derrotada, Gran Bretaña posiblemente sea conquistada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Estados Unidos se va a encontrar frente a un mundo hostil, dominado por las potencias totalitarias, de cuyos males, y hablo sobre todo de la Alemania nazi, de cuyos males no se sabía ni el 1% de lo que iba a pasar. O sea que uno está hablando en realidad bajo el impacto de todas las revelaciones constantes que se están haciendo con nuevos libros de los horrores que perpetraba el régimen nazi, déjenme decirles, a espaldas de su pueblo. No suscribo la teoría de Goldhagen de la culpa colectiva del pueblo alemán. No los quiero cansar mucho más. El resultado de la guerra no podía ser, y les recomiendo un libro que se llama Brute Force, de un señor llamado Erickson, donde analiza esta guerra simplemente desde el punto de vista de las estadísticas de la producción militar. Y si Estados Unidos estaba votando en el año 42 un Liberty Ship cada 24 horas y en el año 44 un portaaviones cada 30 días y producía más de 130.000 aviones por año, ya me van a decir ustedes qué iban a hacer los alemanes, que en el pico de sus victorias, en el año 41, producen menos tanques que las fábricas de la Unión Soviética sola. Y no entro a hablar de la calidad del tanque ruso, ¿verdad? El T-34 célebre. Quiere decir que es una guerra que, al no haber sido ganada en la primera oportunidad, en el 40, digo ganada, definida diplomática, política o militarmente, o todo junto, es una guerra que los totalitarios del eje la tienen perdida. Y no los voy a cansar más con todas estas cuestiones. Me encantaría que hubiera lugar para reflexiones, pero sé que es una norma muy correcta porque ustedes son todas personas ocupadas, de que no haya diálogo. Y simplemente cierro diciendo que gracias a Dios, y a pesar de todos los horrores de la cortina de hierro, discurso en la Universidad de Fulton por Churchill también, ¿verdad? Y todo eso, al final el imperio del mal se derrumba solo. Se derrumba por cuestiones internas, ideológico-políticas, económicas, militares y demás. Y da lugar aparentemente, en el 89 parecía que iba a dar lugar a un mundo unipolar, un mundo que nos iba a traer tranquilidad superada la Guerra Fría con su veintena de pequeñas y grandes guerras constantes. Y sin embargo, no, señores, estamos nuevamente ante una terrible amenaza que, permítaseme vaticinar, va a ser la nueva guerra de los 100 años. Y es la guerra entre el fundamentalismo islámico y mismo los que no son fundamentalistas, pero que creen que el mundo tiene que ser la umma. Y la umma es el predominio absoluto de la religión. Léanse el Corán con paciencia, busquen, yo lo uso para mis cursos, busquen las condenas al fuego eterno y a todos los castigos que ustedes se puedan imaginar de aquellos que no se quieran convertir por voluntad propia. Y por eso digo, estamos lamentablemente, y parafraseando a Arnold Toynbee, la historia no es una cantidad de años de paz quebrados por guerras, sino es una cantidad de guerras quebradas por escasos periodos de paz. Muchas gracias por la atención.